Dicen que la noche tiene sus propios pasajeros. Algunos van en carretera y otros sobre los rieles. Y todos, de una forma u otra, van cargando algo que no se ve. Hoy te voy a compartir dos historias que llegaron hasta mí de boca de hombres que trabajan de noche, en soledad, con kilómetros por delante y nadie detrás. Dos caminos distintos, el mismo miedo. El de no saber con quién viajas cuando la noche se queda callada. Así que apaga la luz, sube un poco al volumen y quédate porque esta noche vamos a hablar de los fantasmas del camino. Mi nombre es Efraín Sosa. Esto es Hablemos de Terror y te reto a que te quedes hasta el final. Si logras hacerlo, por favor te pido que lo dejes en los comentarios y si no, dime por qué te fuiste. Voy a comenzarte compartiéndote la historia del último vagón. Mira, Efraín, uno piensa que el tren solo carga fierro, polvo y gente. Pero te equivocas, también carga silencio y del pesado. Yo llevo 17 años como maquinista en la línea del Golfo y te juro que hay noches en que el ruido del motor no alcanza para tapar lo que va atrás. Los rieles no mienten. Y cuando el metal empieza a sonar distinto, sabes que algo se subió. La bestia no se maneja, se aguanta. Es un monstruo que respira por el calor del diésel y se queja con cada curva. De noche el aire es espeso, lleno de polvo y olor a óxido. Los migrantes la conocen mejor que nosotros. Suben como sombras, sin ruido, y se acomodan entre los vagones como si fueran parte del tren. Uno aprende a no mirar mucho, porque si ves de más te toca cargar con culpa y ese trabajo pues ya tenemos suficiente con lo que arrastramos. Era junio, temporada de lluvias. Me tocaba el tramo entre Coatzacoalcos y Tierra Blanca. Es un tramo pesado por descarrilamientos. Salimos al anochecer, motor ajustado, carga completa y a esa hora el monte huele como a tierra caliente, a humedad. Las ranas gritan en los charcos, los mosquitos se meten hasta los oídos. Mi compañero de cabina era el Mauro, hombre callado que mascaba tabaco todo el turno. Nunca hablaba de más. Esos primeros kilómetros fueron tranquilos. El tren avanzaba parejo, cortando la oscuridad con los focos. A los lados no se veía nada, solo maleza y uno que otro fuego a lo lejos, de gente que vive pegada a la vía. En ese tramo casi no hay pueblos, solo campamentos donde los migrantes descansan. Uno ya se acostumbra a verles las siluetas cuando el tren pasa despacio. Algunos rezando, otros van con la mirada vacía. A eso de la medianoche empezó el ruido. No era fuerte, era distinto. Los que llevamos años sabemos reconocer el sonido del metal cuando algo se sube a los vagones. Es un golpe leve, hueco, pero con ritmo, como pasos que buscan dónde acomodarse. Miré a Mauro y él ya me estaba viendo. No dijo nada, pero en su cara lo dijo todo. Sabíamos que alguien se había subido. Levanté la radio, reporté el incidente. La respuesta fue la de siempre. Si no hay disparos ni vandalismo, siga su marcha. Así que seguimos. A los pocos minutos el golpe se detuvo, pero el aire cambió. Entró como un olor que no era del tren ni del monte, era olor agrio. Como carne vieja o trapo mojado, con sudor seco. Yo pensé que era un animal muerto en las vías, pero el olor no se iba. Mauro abrió la ventanilla para escupir el tabaco y se quedó quieto. Me señaló hacia atrás
sin hablar. A lo lejos, a la altura del vagón 14, se veía una luz parpadeante como de una linterna vieja o un teléfono con poca batería. No debía haber nadie ahí. El tren iba a más de 60. Imposible que alguien caminara en el techo con ese movimiento. Bajamos la velocidad un poco, lo justo para ver si se caía algo. Pero la luz seguía ahí, fija. Como si alguien la sostuviera desde abajo. No sé cuánto tiempo la seguimos viendo, pero de pronto se apagó. En su lugar se escuchó un golpe seco, como si hubieran tirado algo grande del tren. Mauro me dijo que no parara, que en ese tramo no se detenía uno por nada, y tenía razón. Seguimos. El olor desapareció y el ruido volvió a ser el de siempre. Llegamos a Tierra Blanca 3 de la mañana. Cuando bajamos a revisar, el inspector nos preguntó si traíamos todo en orden y le dijimos que sí, pero nos pidió abrir el último vagón porque habían recibido aviso de una silueta cayendo a la vía kilómetros atrás. El vagón iba vacío, solo tierra, polvo y huellas de zapatos. Huellas pequeñas, como de alguien descalzo o con tenis viejos. No había sangre, no había nada. Solo marcas una sobre otra. Como si hubieran caminado en círculos. El inspector se persinó y dijo bajito: otra vez aquí. Nosotros no preguntamos. Cerró el vagón y anotó algo en la libreta. De regreso en la cabina, Mauro no habló en todo el tramo. Solo mascaba su tabaco. Un poquito más rápido que de costumbre. Antes de bajarse me dijo algo que sí se me quedó grabado. Que no todas las almas que se suben buscan cruzar. Que algunas nada más quieren llegar. No entendí bien en ese momento, pero desde esa noche, cada vez que la bestia frena sin motivo o el motor baja de tono, me quedo escuchando. Y no para oír pasos ni golpes, sino pues como para ver si el tren respira distinto. Porque si lo hace es que alguien va arriba. Algo más va allá arriba. Y después de aquella noche, cada vez que me toca un turno con la bestia, me sentía inquieto. No lo decía, pero el cuerpo lo sabía. Hay olores, ruidos y vibraciones que uno aprende a leer. El tren no es una máquina muerta, es un animal, y cuando algo lo molesta, lo sientes en los brazos, en la espalda, en el piso. 2 semanas después de lo que pasó con el vagón 14, misma ruta, Coatzacoalcos, Medias Aguas, Tierra Blanca. Al principio quise cambiarla, pero la empresa no se pregunta mucho y menos cuando ya te toca. Mauro no quiso ir, dijo que traía problemas de la garganta, pero yo supe que era mentira, lo conozco bien. Así que fui con un joven nuevo. Apenas estaba aprendiendo, se llamaba Julio. Salimos 8 de la noche. Lloviznaba desde temprano, el aire estaba cargado y olía como a pantano. Julio iba bien emocionado como todos los principiantes. Hablaba mucho, anotaba cosas en una libreta, yo apenas si le contestaba. En los primeros kilómetros se le notaba el nervio de novato, pero con el ruido del motor se fue calmando. A eso de las 11, poquito antes de empezar el tramo del Puente Viejo, el tren empezó como a vibrar raro, como si el aire estuviera más pesado. Bajé un poco la velocidad y enseguida sentí el golpe, el mismo sonido hueco que había escuchado antes. Venía de atrás, confundido ahí con el ruido del tren. Julio me miró así como con cara de pregunta y yo le hice una seña con la cabeza. El golpe se repitió 3 veces
y luego se detuvo. Silencio, ese tipo de silencio al que el oído se acostumbra rápido. Y empiezas a notar cosas que no quieres. Se oía como un roce, como si alguien caminara entre vagones, como arrastrando los pies. Apreté un poco el acelerador. Los faros alumbraban la vía. El monte a los lados. Pronto las gotas de la lluvia. De hecho, pensé que era lluvia pegando en el metal, pero no. Sí era algo caminando en el techo del último vagón, despacito. Llamé por radio. No contestaron. Cambié de frecuencia. Nada. Julio ya no hablaba. Lo vi mirar hacia la puerta trasera de la cabina, la que da al pasillo. El pestillo se movía a penitas, como que temblaba con las vibraciones del tren. Pero lo que se movía no era el metal. Era la sombra que se formaba debajo. Y era una sombra que no era nuestra. No me atreví a decirle nada. Cuando la gente se asusta, comete tonterías. Mejor le dije que revisara el panel de presión para distraerlo un poquito. Pero el muchacho seguía viendo la puerta, inmóvil, con los ojos así grandes. Me di cuenta de que la sombra se alargaba, no subía, no bajaba, como que se estiraba, como si algo más alto estuviera de pie detrás de esa puerta. Aceleré lo más que pude, el tren respondió. La sombra se pegó al suelo y desapareció, y el olor cambió de golpe. El aire de la cabina se llenó como humedad, ese mismo olor agrio que ya conocía, como a trapo mojado. Me ardieron los ojos, pero no paré. Julio estaba temblando, le costaba respirar, se agarraba al asiento con las manos blancas. No le dije nada, llegamos a Tierra Blanca, sin más incidentes, y cuando bajamos el jefe de patio ya nos estaba esperando. Dijo que había un aviso de la Guardia Nacional. El tren anterior, que había pasado 3 horas antes, reportó que alguien se había lanzado desde el último vagón. Lo encontraron sin vida junto a la vía cerca del puente viejo. Nos pidió revisar el último vagón antes de descargar y lo hicimos. Cuando abrimos la compuerta, un olor nos pegó de frente. No era el del monte ni el del tren, era de ese olor que se pega en la ropa como metal y tierra podrida. En el piso del vagón había marcas. No huellas. Marcas de arrastre, como si alguien hubiera ido gateando, dejando como un surco de lodo ahí, ¿no? Mezcladito con algo oscuro. No había cuerpos, no había nada, solo como ese rastro. El jefe nos hizo retroceder y mandó cerrar. Nos dijo que no comentáramos nada, que había prensa rondando. Pero al salir del patio, un guardia que ya tenía años allí me miró y sí me dijo así bajito, sin verme a los ojos, que eso del último vagón, que eso no era nuevo, me dijo. En los años 70, un maquinista se descarriló justo en ese tramo y el vagón que quedó de cabeza fue el 14, el mismo que ahora, o sea, que siempre ahora da problemas. Me contó que nunca encontraron al maquinista, que su cuerpo se perdió entre los escombros. Esa noche no quise dormir en el hotel. Me quedé en el tren en la cabina con las luces prendidas. Julio sí se fue al alojamiento todavía pálido. Me quedé escuchando el metal enfriarse, el ruido del motor apagándose poco a poco. El aire estaba quieto. Pronto se oían golpes lejanos, como si alguien caminara otra vez entre los vagones. A las 3 de la mañana, escuché cómo la puerta de la cabina crujía. No se abrió. Solo se movió el pestillo. Y detrás, otra vez el ruido de pasos lentos arrastrados. Me quedé quieto.
con la mirada fija, como viendo hacia el frente. No sé si lo soñé o si estaba despierto, pero sentí un golpe suave en el respaldo, atrás del asiento, justo detrás de mí. Y luego el aire frío, como si alguien hubiera exhalado muy cerca de mi oído. Después de esa noche dejé de dormir bien, no por miedo, sino por el ruido. Cuando pasas muchos años arriba del tren, el cuerpo se acostumbra a oír el metal de una forma. Cada sonido tiene un sentido. El chirrido del freno, el golpe seco de la unión de los vagones. Pero desde lo del último vagón, ese sonido ya no era el mismo, era como si el tren se quejara. Durante días traté de convencerme de que era desgaste, piezas viejas, vibración de terreno, pero a cada turno, el mismo momento, a la altura del kilómetro 106, justo antes del puente viejo, el motor solito bajaba revoluciones sin que yo tocara nada. No era falla. Era como si el tren mismo soltara el aire. Mauro volvió a trabajar conmigo 2 semanas después, si no me equivoco. Cuando me vio me dijo que me veía más flaco. Le conté lo que había pasado con Julio, pero no todo. Mauro no era hombre de fe, pero respetaba las cosas del camino. Me dijo algo así como que rarillo, ¿no? Me dijo, mira, cuando el tren baja de tono solito, es porque va contando nombres. No le pregunté qué quiso decir. Esa noche el cielo estaba nublado, sin luna, y el aire solía como a monte húmedo. Subimos a la máquina, empezamos recorrido normal, carga ligera, 7 vagones, 2 tolvas. Pensaba que el ruido no aparecería, pero no fue un golpe ni un paso, fue un ruido nuevo, más bajito, como si alguien estuviera rascando la lámina desde dentro. Y Mauro lo escuchó también. Y sí nos miramos, pero no dijimos nada. Abrí el panel de presión y todo estaba bien, seguimos así en silencio, duró casi 1 minuto. Cuando por fin paró, de pronto llegó un olor agrio a tierra vieja. Mauro escupió por la ventana y dijo en voz baja que por algo los viejos conductores nunca miraban hacia atrás, que el tren guarda todo lo que se sube, que mejor no hay que buscar explicaciones. Llegamos a Tierra Blanca, sin novedad, pero al entrar al patio el supervisor nos hizo la seña de que nos esperáramos. Había gente de la Guardia Nacional revisando vagones. Nos dijeron que habían encontrado en el tramo antes del puente restos de una fogata y una especie de altar improvisado junto a la vía. Un costal con ropa vieja, botellas, fotos, trozos de cera, nada de cuerpos, solo eso. Dicen que los migrantes a veces dejan ofrendas para pedir paso seguro. Pero el guardia me dijo que eso no era de migrantes, que tenía velas negras y amuletos. No quise acercarme. El olor me pegó desde lejos, no el olor de monte, sino ese que ya no se quita. De regreso, mientras firmábamos, Mauro me dijo que conoció a un maquinista de los viejos de los que trabajaron la bestia cuando todavía no se llamaba así. Y que en los años 80 se descarriló un tren en ese mismo tramo. El último vagón se incendió y que se murieron 6 personas ahí. Personas que venían escondidas. El maquinista sobrevivió, pero que quedó mal de la cabeza. Cuentan que después, cada vez que pasaba un tren por esa zona, el hombre se aparecía en las estaciones diciendo que su tren seguía pasando, aunque ya no lo veía nadie más. Yo escuchaba a Mauro sin mirarlo, pero lo que dijo después sí se me clavó. Dicen que desde entonces el tren arrastra su nombre y que cada vez que se muere un conductor el tren lo guarda. Por eso a veces baja de velocidad para contarlos, para no olvidarse de los que se llevó. Yo no dije nada. Pues en este trabajo aprendes a no reírte de nada. Los maquinistas viejos tienen sus historias que se cuentan así sin chistes, sin exageraciones. Muchos coinciden,
Que en los vagones se escuchan pasos, que la radio agarra voces viejas, que los espejos se empañan con nombres, cosas así. Esa madrugada, cuando ya íbamos de regreso, el tren se detuvo solito, sin razón. No brusco, suavecito, como si alguien hubiera empezado a jalar el freno principal despacio. El tablero no marcó error, bajamos a revisar, los rieles estaban limpios, el freno intacto, pero al dar la vuelta por el costado del último vagón, Mauro se quedó quieto. En la tierra debajo había huellas. No profundas. No eran de zapato. Eran como redondas, como si alguien hubiera apoyado las rodillas más bien para salir de abajo. Nos quedamos viendo sin decir nada, el olor como a metal volvió. Me ardió la garganta, sentí las piernas flojas. Subimos rápido, arrancamos el tren sin más. No volteé por el retrovisor ni una vez. Al llegar a Cuatza ya estaba amaneciendo. Cuando firmé el reporte, el jefe me preguntó si no habíamos tenido problemas con el último vagón. Le dije que no. Me dio un papel con el registro del mantenimiento. En la hoja en letra de máquina decía vagón 14 fuera de servicio desde la semana pasada. Yo había contado 7 vagones más 2 tolvas, 9 en total, pero en la bitácora figuraban 8. Guardé la hoja y no volví a decir nada. Mauro se cambió de ruta poco después y a mí me mandaron al tramo norte. Y ya desde entonces no volví a pasar por ese puente ni por esa línea. A veces cuando el viento viene del golfo y la noche está callada, alcanzo a escuchar ese rugido del tren a la distancia. Esto no se lo cuento a nadie más, Efraín, solo a ti, porque tú entiendes cuando algo no se puede explicar, pero tampoco se puede negar. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué te pareció este relato de un maquinista? Déjamelo en los comentarios, por favor, si nos estás escuchando desde un tren, si eres un maquinista, en una carretera, como chofer de autobús, de tráiler, de lo que sea, por favor. No en este momento, pero sí déjame en comentarios. Hey, yo soy chofer de tal línea, yo manejo esto, Me interesa mucho saber cuántos de ustedes nos escuchan. Porque el relato que sigue, que se llama El hombre en la carretera, va de esto más o menos. Dice, mira, yo llevo más de 20 años manejando tráiler. Te juro que he visto de todo en la carretera. Muertos, accidentes, cosas raras que uno aprende hasta no mirar. Pero hay un tramo allá por el kilómetro 112, rumbo a San Luis, que no puedo volver a cruzar sin que me sude la espalda. Desde aquella noche le tengo respeto a ese pedazo de asfalto como si fuera persona. Era noviembre, no llovía, pero la carretera estaba húmeda, brillosa, como si el suelo respirara. Iba solo con carga de cemento y el clima prendido para que no se me empañaran los vidrios. El radio se cortaba cada rato, puro ruido y pedacitos de canciones viejas. En ese tramo no hay nada, puro monte y piedras, ni una lámpara, ni un puesto, nada. Y justo cuando estaba por entrar a la curva larga del 112, vi a alguien parado a la orilla, un hombre, chamarra vaquera, gorra, que hacía señas con la mano. Desde que se le había descompuesto el carro, me orillé despacito, bajé el vidrio, se acercó sin apuro. Tenía cara seria, ojos cansados, voz ronca, como de alguien que viene ya de lejos. Y me dijo que iba para San Luis, que si podía acercarlo al entronque y pues lo subí. Traía las manos frías, heladas, se las frotaba una contra otra y olía como a tierra, como herramienta vieja. No me hablaba, solo veía para el frente. Yo tampoco no es que le preguntara, ¿no? Podía mirar en la carretera uno aprende que entre menos preguntes mejor te va. Ya si quieren contarte algo, esa es otra. Y fue tranquilo. Hasta que de pronto me dice que lo deje ahí, justo en medio de la nada. No había ni ranchos, ni luces, pero él insistió que ahí era. Así nomás.
y se bajó sin ni agradecer. Caminó hacia una vereda, una veredilla que se perdió entre matorrales y desapareció. Ni luz, ni ruido, ni nada. Avancé unos metros y sentí algo raro, como si el tráiler pesara menos. No es cuento, me cae. Fue una sensación muy clarita, como cuando alguien se baja pero el vehículo se aligera. No le di importancia, pero el aire dentro de la cabina sí cambió, olía diferente. Como a mojado. A los 20 minutos me topé con un retén de la Federal. Revisaron la caja y uno de ellos me preguntó si venía solo. Dije que sí. Me miraron raro y me dijeron que me bajara. Me señalaron el piso de la caja entre el polvo del cemento. Y estaban unas huellas frescas de botas, marcadas como si alguien hubiera caminado por de ahí dentro hacía poquito. No eran mías. No había forma. Los oficiales se asomaron por todos lados, no encontraron a nadie. Me dejaron irme, pero uno de ellos, antes de irse, me dijo en voz bajita: te vuelvas a parar en el 112. Ahí se te suben cosas. No supe si burlarme o preocuparme. Yo seguí el camino. Pues es ahora la carretera vacía. Llegué a una gasolinera poco antes de Matehuala. Me bajé a estirar las piernas y el despachador, un chavo joven, me preguntó si traía compañía. Le dije que no. Me señaló el parabrisas y me dijo: entonces, ¿quién puso la mano ahí? Y ahí lo vi. En el vidrio del lado de adentro estaba marcada una mano grande abierta, como si alguien se hubiera apoyado con fuerza. Limpié con trapo, pero el corazón me daba golpes en el pecho. Cuando me asomé, en el asiento del copiloto vi una mancha oscura, redonda, todavía húmeda. Toqué con los dedos y era pegajosa. Era sangre. No sé cómo, pero seguí manejando. Llegué a la base, entregué el papeleo y me tiré en el camarote a dormir. Cuando desperté, el encargado me dijo que habían llamado preguntando por mí. No dejaron número, que solo dejaron un mensaje. Dígale que no se meta en lo que no es suyo. Ese encargo no era para él. Y justamente ahí fue que como que entendí lo que recogí esa noche. No era un pasajero. Era algo que venía buscando camino y yo, sin saber, pues se lo di. Después de aquella noche me quedó una sensación pegada en el cuerpo, como cuando te quedas con el olor del diésel en tus manos. Intentaba no pensar, pero cada vez que subía al camión, el asiento del copiloto me daba una incomodidad, como si estuviera ocupado. Le puse un cojín encima para no ver la mancha que se había quedado ahí en la tela. Y a los pocos días el olor se volvió raro, como a trapo húmedo, guardado. Lo limpié con pinol, con vinagre, con lo que tenía a la mano, pero el olor regresaba. No era fuerte, no estaba apestoso, pero sí se notaba, era un olor agrio, viejo. A la semana me tocó otra ruta, la misma de siempre, Guadalajara a Matehuala. Soy necio, pues volví a pasar por el mismo tramo. No iba a dejar que un mal rato me cambiara la costumbre. Pasé el 112 como a media tarde. Con sol, no había nadie en la orilla, ni sombras, ni nada, pero sentí el mismo silencio. Aceleré un poquito, seguí de largo y más adelante en un paradero hay una señora que vende café de olla y pan. Panecito, unas semitas, en un termo de plástico blanco vendía su cafecito. Siempre está ahí día y noche, abajo de una sombrilla viejita. Me paré a comprarle uno y mientras me servía se me quedó viendo así como con cara de
de las personas que ya te vieron antes, aunque tú no te acuerdes. Me preguntó si yo era el que se había parado en la curva del 112 hacía una semana. No le contesté, solo le sonreí. Siguió sirviendo el café y me dijo bajito, así sin mirarme mucho, que por ahí no me parara, que en ese monte tiraban cosas. Lo dijo sin tono de advertencia, pero así como dándome un consejo. Me pagué y me fui, pero sí me quedé con esas palabras, ¿sabes? Llegué a Matehuala sin novedad. Descargué, firmé, comí algo rápido y me regresé ya con la noche encima. Y en el camino de vuelta ya con sueño sí sentí algo en la pierna, como si me hubieran picado. Bajé la mano para rascarme y toqué algo metido entre el asiento y el costado del camión. Saqué un pedacito de tela húmeda, fría. Un trapo gris enrollado como con nudos. Adentro se sentía algo duro como un palito. Lo desenvolví y me llegó el olor. Ese olor como rancio, como agrio, pero más fuerte. Adentro había un mechón de cabello oscuro, largo. Y entre el pelo había un pedacito de hueso o de varilla oxidada. No lo sé. Lo solté en chinga y me dio hasta como náusea, no sé. No lo tiré, no sé por qué. Lo envolví en una bolsa y lo amarré con cinta. Lo puse en el compartimento de herramientas. Lejos de mí, pero pareciera que el olor me seguía. Toda la noche me la pasé con la sensación de que algo se movía en la caja. Como un ruidito leve, como si algo rozara con la lámina. Pues yo decía, a lo mejor se me trepó una rata o el viento. Pero la idea no se me iba. Cuando llegué a Guadalajara le conté a un compañero. Ya es ya viejo, de esos traileros que tienen más kilómetros que años. Me metí un café y le solté todo, pero pues así bajito, ¿no? Para que no se me tomara por loco. No se rió, me escuchó completo, movía la cabeza despacito. Cuando terminé me dijo que no era el primero al que le pasaba algo así en ese tramo, que por ahí, y en el monte del 112 hay una noria vieja, seca, donde la gente va a dejar trabajos de brujería. Y si lo que me encontré era parte de un trabajo, tenía que regresarlo, así me dijo. Lo que no te pertenece, pues se devuelve a donde lo agarraste. Me dio coraje, le dije que yo no lo agarré. Eso me lo metieron al camión y se me quedó mirando sin parpadear. Me dijo, por eso mismo, yo lo había cargado aunque no quisiera. Esa noche me costó trabajo dormir. Soñé hasta con ese olorcito de tierra, los pasos atrás del tráiler, parabrisas empañado por dentro. Soñé que manejaba solo, pero que en el asiento de al lado algo respiraba. La mañana siguiente en el patio fui a limpiar el camión, los tapetes, los papeles, todo, y cuando estaba haciendo eso me encontré una marca nueva en el piso, así en el asiento del copiloto. Había tres rayitas delgadas, paralelas, como si hubieras pasado una uña o una herramienta filosa. Las limpié, pero ahí seguían. Volví con la señora del café, necesitaba escucharlo otra vez. Me recibió con la misma mirada tranquila. Le conté lo del trapo, lo del olor, lo del hueso. No se asustó, me dijo que si me habían dejado eso, que no me lo quedara, que lo llevara donde lo solté. Y si no sabía dónde, que lo dejara donde hubiera agua, que no se detuviera. Le pregunté si sabía por la vereda del 112 y me dijo que sí. Que más allá estaba la noria que me había dicho Pascual. Una noria vieja cubierta con piedras donde algunos iban a tirar lo que ya no querían cargar y que en las noches, cuando el aire estaba seco, a veces se escucha que algo cae allá adentro, pero que no suena como piedras. Y pues Ingesu, esa noche decidí regresar y no por valiente, sino pues no quería traer eso en el camión ni un minutillo más. Me llevé una cubeta con agua y sal, el trapo dentro de la bolsa, espacio sin música, luces largas iluminando. Cuando llegué al 112 ya era casi medianoche.
Apagué el motor, bajé con la cubeta, caminé unos metros ahí entre el zacate. No sé explicarte, pero la tierra olía como pozo o algo encerrado. Llegué hasta donde el suelo se abría, un agujero rodeado de piedras. Pues era la noria. No me asomé mucho, pero sentí como aire frío que salía de adentro. Saqué el trapo de la bolsa, lo sostuve con la mano estirada y lo solté. Cayó sin ruido, no hubo chapoteo, ni eco, ni nada. Regresé al camión sin mirar atrás y cuando cerré la puerta, ya el olor ya había cambiado, ya no olía a trapo húmedo. Olía a tierra mojada como cuando recién empieza a llover. No supe si sentir alivio o miedo, pero desde esa noche cada que paso por ese tramo me quito la gorra y bajo la velocidad. No por respeto al muerto, sino por respeto a lo que uno no entiende, pero que sabes que ahí hay algo. Después de que dejé el trapo dormí como no había dormido en tiempo. Ni sueños, ni ruidos, ni nada. Me desperté tarde, sueltecito. De hecho pensé pues que todo había sido un mal rato, ¿sabes? Coincidencia, lavé el camión por dentro, por fuera, hasta el piso del copiloto. Ya no olía nada. Los días siguientes, pues, fueron tranquilos. 3 viajes seguidos sin contratiempos, puro trabajo normal, carretera, casetas, cafés de termo, paradas con compañeros. Yo mismo empecé a pensar que todo había sido su gestión, pero en este oficio, cuando algo se calma demasiado, uno ya sabe que no es porque ya se acabó el problema, sino pues se está acomodándose para volver a algo. Una noche de regreso de San Luis me agarró la lluvia, fuerte, de esas que ciegan. Frené en el paradero donde se pone la señora del café, pero ya no estaba. Solo quedaba su silla de plástico volteada y una cubetilla vacía. Me bajé a estirar las piernas. Había truenos a lo lejos. Cuando me volví a subir, el parabrisas estaba empañado. Pasé el trapo y lo que vi, hombre, me dejó sin aire. La marca de una mano igual que aquella vez, abierta, marcada desde adentro. Me quedé viendo sin atreverme a tocarla. No era sudor, no era vaho, era una mancha como de grasa. Sí le pasé el dedo y se borró, pero al mover la vista noté que la manija de la puerta del copiloto tenía como lodo seco, como si alguien lo hubiera tocado antes de abrir. En ese momentillo me entró una llamada de un número desconocido. Contesté, pero nadie habló. Escuchaba un ruido de fondo como cuando el viento pasa por un tubo. Colgué, pero seguía escuchando el ruido, no fuerte, como un levecillo, como un golpe, como un silencio. Golpe, silencio, golpe. Aceleré, no se volvió a escuchar, pero al llegar a la siguiente gasolinera un despachador me dijo que me había visto pasar más temprano, que hacía como 1 hora y que con alguien sentado al lado. O sea, sí había pasado, pero no hacía 1 hora y aparte yo le dije que yo venía solo. No, dice que hasta me saludó y que el copiloto traía gorra. No le respondí, pagué, me subí, seguí mi camino y recordé lo que había dicho la señora del café. Eso de que por el monte del 112 se tiraban cosas que no eran para el aire. Me entró la idea tonta o no de que al soltar el trapo no lo había dejado allá, sino que algo se había pegado a mí o al camión, al olor, no sé. La semana siguiente, justo el día que debía volver a pasar por ahí, me marcó Pascual, mi compañero viejo, y me dijo que no fuera por la que me tomara mejor la autopista, que no me fuera por la libre. Me dijo que la federal había cerrado el tramo por un hallazgo. No me quiso decir cuál, pero se oía nervioso. Y esa noche en las noticias mencionaron un cuerpo hallado a medio monte envuelto en un costal por el kilómetro 112. No dieron detalles, solo dijeron que parecía que llevaba años ahí. No dormí. Cuando llegué a la planta me esperaba un sobre en el tablero. No tenía nombre ni nada, solo el número de unidad. De dentro una hoja. Lo que no era tuyo ya lo soltaste. Tiré sin ver qué más.
Nadie en la empresa sabía de eso, nadie sabía mi ruta ni lo del trapo, no sé quién pudo dejar eso. Esa tarde, mientras esperaba la carga, vi por el retrovisor algo que me dejó medio sospechoso. En el asiento del copiloto, donde había estado la mancha de la tela, en la tela como que se veía húmedo otra vez. Me acerqué y olía igual que antes, como tierra mojada. Justo encima de la costura había como un mechoncito de cabello, corto, enredado como con lodo. Me quedé viendo sin tocarlo. No sé cuánto tiempo pasó, pero el ruido de un tráiler al arrancar como que me sacó del trance. Estaba pues como ido, ¿no? Lo saqué con un papel, lo envolví, lo tiré al bote de la basura y desde entonces ya mejor no duermo en el camarote. Me quedo en hoteles o en paraderos donde hay gente. La neta es que sí quedé ciscado porque me pasaban cosas raras. Sentía que alguien más estaba ahí. Como si algo me acompañara, sin molestar, pero que ahí estaba. Pascual dice que luego a veces los trabajos se quedan sin dueño, que buscan a quien los complete. Ya solo escucho y no digo nada. Cuando paso por el 112, ya ni digo nada. Sigo derecho, no bajo ni la velocidad. Pero cuando se empaña de pronto, ¿no? Que se empaña el parabrisas, sí me da así como por ver de reojo al asiento de al lado. Ya me cae que a veces siento como que ahí en la tela me parece ver como una sombra ahí donde estaba la mancha. Luego pues abro cierro los ojos y no hay nada. Yo no sé. No sé. Tal vez sugestión. Desde entonces, cada que toca hacer un viaje, procuro no meterme en nada. No sé. Siento que desde que pasó lo del 112 pasan cosas extrañas. Pero pueden ser sugestiones. Empecé a notar cosas pequeñas, como que la aguja del tanque bajaba de golpe, que el estéreo se apagara o se bajaba, el radio de banda mudo, aunque los compañeros seguían transmitiendo y siempre como el olorcito. Una noche de mayo, con el calor, ya un calorón que hacía, me tocó hacer entrega en Zacatecas. El tramo de San Luis lo hice sin pensar, concentrado, medio mareado. Pues iba cansado. Creo que ya era tarde, casi las 12 de la noche, y en la carretera pues no había más que luces a lo lejos de otros camiones, reflejos. Así. Cuando vi la señal del kilómetro 112, sentí como un apretón en el pecho. Pasé el letrero y seguí. No había neblina, no había lluvia ni viento. Se me bajó la temperatura. Es más, me cae que siento que hasta el motor empezó a temblar. El tablero así como titiló. Me cae que si te digo que el motor se empezaba como a apagar, no me la creerías. Entonces pues me orillé, quedé así al ladito de la carretera. No sé si no tenía señal de radio. Todo fue muy rápido, fue muy extraño, pero mientras estuve ahí viendo qué pasaba, por qué el motor se jaloneaba y todo, sí vi en la carretera, o sea, vi por el retrovisor y vi como atrás en los matorrales como que algo se movía. Como... Pues yo pensé, como si hubiera algo agachado, pensé que era un perro, algún animal, pero no se veían pisadas, ni ramas, ni nada. De pronto, después de ver eso, encendí y todo normal. Seguí mi camino, volteé y la misma sensación, pensé que alguien estaba en el otro asiento, pero la verdad, yo creo que eso ya se me quedó. Que manejo, según yo pasan cosas y el camión falla y demás, pero lo llevo al servicio y dicen que todo está bien.
Otras personas que lo manejan dicen que no hay ningún problema. Que eso del asiento hundido, que el olor, la vibración del motor. Que solo me pasa a mí. La palma en el retrovisor. Tampoco. Pero bueno. En este oficio pues es lo que hay a veces. Tal vez de tanto tiempo de pasar manejando solo, empiezas a inventarte historias. Tal vez. Es que sí hayan cosas que a veces se suban contigo y te acompañan. Pero bueno, me acuerdo mi último tramo. Seguí avanzando. Creo que llegué a un retén. Los federales me hicieron señal de alto. Uno se me acercó con una lámpara. Bajé el vidrio, me pidió papeles. Cuando me vio la cara se le borró la sonrisa. Me preguntó si venía solo. Le dije que sí. Pero como que no me creyó y asomó así la lámpara y se me quedó viendo. De un paso atrás bajó la lámpara y me dijo: sígale, jefe. Llegué hasta Zacatecas, estacioné el camión en el patio y me bajé. Cuando fui a cerrar todo, bajé unos papeles, me di la vuelta para cerrar la puerta del copiloto y vi una huella marcada como en el tapiz, como lodo. Como el lodo ese cuando pues estaba por el 112. Esa noche otra vez no pude dormir. Tenía sueños extraños. A la mañana siguiente regresé al camión, la huella no estaba, el asiento todo normal. La persona que de pronto te ayuda ya a limpiar sí me dijo que había borrado, que en la puerta había como un dibujillo, como con una línea, como si alguien hubiera dibujado como una sonrisita. Es lo único. Eso puede pasarle a cualquiera. Puede ser que en una gasolinera alguien se recargó y hizo con el dedo. No solamente es ese kilómetro, ¿sabes? Han pasado más cosas, pero esto fue desde aquella vez que subí a esa persona. Tal vez hay cosas que no podemos explicar en los caminos. Tal vez hay cosas que están ahí. Para algunos se niegan a verlas o entenderlas. ¿Cómo ven, terroríficos? ¿Qué les pareció este segundo relato? Tenemos relato de trenes, de traileros. Y vamos a seguirles compartiendo porque algunos de sus comentarios me pidieron por favor más relatos de personas que ven cosas en las carreteras. Entonces con mucho gusto les voy a armar una serie de eso. Les recuerdo, no se pierdan por favor los relatos de los jueves. El que viene está buenísimo, pero el que pasó la semana pasada estuvo muy bueno. No importa cuándo estés viendo esto, tenemos una sección en el canal que se llama Casos Reales. Series de casos reales. No te los pierdas. No te los pierdas porque son casos 100% documentados. Son narrados en la voz de alguno de los sobrevivientes. Llegaste hasta este momento, por favor házmelo saber dejándome un comentario, compartiendo, dejándome un like. Si estás en una plataforma de podcast también deja tu valoración. Suscríbete, síguenos. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror.